detengámonos en otra de las noticias importantes de este día que tiene que ver con la situación entre Ucrania y Rusia, luego del anuncio que hizo el presidente Vladimir Putin de reconocer movimientos separatistas y zonas separatistas prorrusas en Ucrania, ¿no? Dos regiones especificadas, Juan Manuel, que reconoció finalmente el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hace algunos momentos estaba dando otra rueda de prensa el presidente ruso, decía que no planea por ahora enviar tropas al este de Ucrania, porque recordemos sí envió tropas a la frontera. Y noticia también de la OTAN, que dice que va a celebrar una reunión de emergencia por Ucrania hoy mismo, esta tarde. Pues nos acompaña a esta hora el señor Otto Reich, que es analista y exfuncionario norteamericano con una amplísima trayectoria en el servicio exterior de los Estados Unidos. Fue diplomático, embajador en Venezuela durante varias administraciones, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y enviado especial para iniciativas del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de George Bush. Señor Reich, gracias por atendernos. Buenos días. Bienvenido a RCN Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A la luz de los últimos acontecimientos y del anuncio que ha hecho el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ¿qué tanto debe prepararse el mundo para una escalada militar? La posibilidad de que, digamos, las cosas se pongan más complicadas o más delicadas de lo que de hecho ya están, por lo menos inicialmente para Ucrania. Bueno, desafortunadamente la escalada militar ya comenzó. Putin ayer envió tropas a dos de los territorios de Ucrania, o sea, violó la soberanía territorial de Ucrania. El conflicto ya comenzó, ahora hay que ver cómo termina. ¿Qué depende la eventual intervención de Estados Unidos y de Europa como tal, por ejemplo, con despliegue también militar, frente a lo que ha hecho Putin en las últimas horas, a ese reconocimiento y a ese envío de tropas? Bueno, la reacción de los Estados Unidos y de los otros países de la OTAN no va a ser o no ha sido, y pues ha sido anunciado que no va a ser una reacción militar, que no va a haber una guerra entre el oeste y Rusia por lo que está haciendo Rusia en... Bueno, tenemos dificultades en este momento en la comunicación con el señor Otto Reich, que nos ayuda a analizar lo que está ocurriendo con esta situación. Él dice que la escalada militar como tal ya comenzó con este envío de tropas a esos dos territorios ucranianos prorrusos y que de hecho ya Putin violó la soberanía territorial en Ucrania. Que era lo que decía Estados Unidos y obviamente la Unión Europea, incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Juan Manuel, que se metió en estas negociaciones diplomáticas, que las tropas rusas ya estaban obviamente en la frontera y en estas dos regiones específicamente. Y fíjese que a esto se suma que el Parlamento ruso ya ratificó ese acuerdo firmado por el presidente Putin para defender a los separatistas del este de Ucrania, que el mandatario reconoció pues como repúblicas independientes. Ya firma el Parlamento esto, hay respuesta obviamente de la Unión Europea, que propone sanciones contra los bancos rusos directamente y al acceso a los mercados europeos. Se vienen obviamente las sanciones y la reunión de la OTAN, Juan Manuel, de manera urgente esta tarde. Muy bien, retomamos la comunicación. Señor Reich, le preguntábamos en qué momento o a partir de qué momento eventualmente se podría dar una respuesta de Occidente frente a lo que ha hecho Vladimir Putin. Sí, yo estaba diciendo que la respuesta ya ha comenzado. No va a ser una respuesta militar, por lo menos por este momento, lo han dicho los líderes de la OTAN y el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la reacción va a ser financiera, económica, y va a tomar otras maneras de reaccionar. Por ejemplo, el gobierno de Alemania anunció hoy que ha suspendido la construcción del gasoducto que se llama Nord Stream 2, que viene de Siberia a Alemania directamente por una distancia larguísima y que iba a suplir gas de Rusia a Alemania y Europa Occidental. Eso le convenía muchísimo a Rusia porque le representaba una duplicación de el doble de las exportaciones de gas a Europa.
esa es la primera reacción, la primera sanción de muchas que se esperan que sean anunciadas desde hoy. Señor Otto, ¿qué significa que Rusia tenga aliados y que trabajen a su favor? Lo digo por el reconocimiento finalmente de Venezuela a estas dos regiones separatistas en Ucrania. ¿Eso sirve finalmente de algo, ese reconocimiento de Venezuela, por ejemplo? Perdón, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Me lo puedes repetir? Sí, le decía que Venezuela finalmente ya reconoció directamente a esas dos regiones separatistas en Ucrania. ¿Eso qué significa, señor Otto? Que Rusia tenga aliados que trabajen a su favor y que ratifiquen esas decisiones finalmente. ¿Sirve de algo ese reconocimiento? Bueno, Rusia tiene aliados, sin duda, ¿no? Desafortunadamente son países no democráticos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, en esta parte del mundo. No me sorprende en lo más mínimo que Venezuela, que básicamente se ha convertido en un satélite de Moscú y de La Habana, haya reconocido una agresión militar que va en contra de todas las leyes internacionales. Ahora, señor Reich, da la impresión por lo que usted nos dice y con su experiencia como diplomático de los Estados Unidos, que el asunto se va a escalar más con sanciones económicas como respuesta más que con una intervención militar. Es decir, la posibilidad de una confrontación militar se está disolviendo, ¿verdad? Se dilata. Serán más las sanciones las que eventualmente el mundo impondrá a Vladimir Putin y a Rusia. Bueno, eso depende de lo que haga Putin. El presidente de Estados Unidos y la OTAN han dicho que no iban a enviar tropas a Ucrania. Eso no quiere decir que si Putin cruza otras fronteras, no se pueda convertir esto en otra guerra, por lo menos regional, sino mundial. Hay que tener mucho cuidado. Pero hay que reconocer que estas acciones se deben específicamente, únicamente, a la violación de la soberanía de un país independiente y democrático, que es Ucrania, por parte de un país, Rusia, que es un país autoritario, que se está convirtiendo en totalitario y que está repitiendo las acciones casi paso por paso que tomó Adolfo Hitler desde el 36 hasta el 39, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo el señor Putin. Señor Reich, ¿por qué está haciendo esto Vladimir Putin? Para que la gente pueda entender la magnitud de la situación. ¿Qué hay detrás de las decisiones del presidente de la Federación Rusa? Vladimir Putin dice, mire, las guerras tienen una razón y un pretexto. El pretexto que usa Putin es que, y lo dijo ayer, que Ucrania no es un país verdadero. Es increíble, pero eso fue lo que dijo. Que Ucrania fue una invención de Rusia bolchevique, así dijo, de la Rusia comunista bolchevique. La razón es que Putin se ve como la persona que va a restaurar la Unión Soviética. Él cree que, él dijo públicamente que la caída de la Unión Soviética fue la peor instancia del siglo XX, lo peor que haya pasado en el siglo XX. Lo que el resto del mundo vio como el final de una dictadura, la dictadura soviética, y que resultó en la liberación de cientos de millones de personas desde Europa oriental hasta Asia. Putin lo vio como una cosa horrible y él quiere restaurar la Unión Soviética y lo está haciendo pedazo por pedazo. Ahora, llama la atención lo que usted afirma finalmente, señor Otto Reich, cuando usted dice en su momento Adolfo Hitler hizo lo mismo.
a partir de 1936 en la cumbre del nazismo, ¿no? Luego hasta llegar al 1 de septiembre del 39 cuando ya invade Polonia, pero quizás ya era demasiado tarde. Muchos creían que no iba a avanzar, que no iba por más y se desató la Segunda Guerra Mundial. Aquí el asunto, según usted, podría repetirse. Podría repetirse, efectivamente, y espero yo que el mundo haya aprendido las lecciones de hace 80 años, porque por ejemplo hasta los pretextos, las excusas que está usando Putin son las mismas que usó Hitler, por ejemplo, para ocupar Checoslovaquia. Hitler dijo que la población de Checoslovaquia, del Sudetenland, una región de ese país, era étnica alemana y que él iba a mandar tropas para protegerlos. Eso fue exactamente lo que dijo Putin esta semana y hace varios meses, que la región oriental, las regiones orientales de Ucrania son populadas por rusos étnicos y que él está mandando tropas para proteger a esos rusos. Es increíble, francamente. Yo creo que Putin debe ser hasta un poquito más original en sus excusas, en sus pretextos, pero está usando las mismas excusas que usó Hitler. Lo que espero yo es que el mundo occidental, que como dijo Winston Churchill, pudo haber parado a Hitler en varios momentos, y ese fue uno, en el 38, cuando la famosa el acuerdo de Múnich entre entre Alemania y por un lado y Francia e Inglaterra por el otro, que le dio el permiso a Hitler para ocupar a Checoslovaquia. Ese fue uno de varios ejemplos donde el oeste, los países del oeste, no tuvieron el coraje, no tuvieron la columna vertebral para decirle a Hitler: de aquí usted no pasa. Eso hay que hacerlo con Putin. Sí, pero señor Reich, ¿usted no cree, siendo realista, que no va a pasar nada? Es decir, el señor Putin ya invadió la península de Crimea en el 2014 y no pasó nada. Y ahora se va a tomar el sureste de Ucrania y no va a pasar nada porque ¿qué puede hacer? ¿Estados Unidos va a enviar tropas allá o va a enviar tropas la OTAN? ¿No será que ya llegamos a un momento en el mundo en que es muy dramática la situación y es muy difícil reaccionar? No es cuestión de tropas. Nuevamente, por ejemplo, parar el gasoducto le cuesta a Putin muchísimo dinero. Rusia no es un país rico. Rusia es un país, tiene una economía del tamaño de parecido a Holanda o Italia. O sea, no es un país que puede aceptar, que puede parar las sanciones que le puede imponer el oeste. Pueden haber muchísimas sanciones si los países democráticos se mantienen unidos, y están unidos en este momento frente a la agresión militar rusa, y pueden causarle suficientes problemas a Putin que o decida que va a expandir la guerra, entonces sí se pone la cosa mucho más seria, o que pueda decir: mire, ya yo terminé con mi deseo de proteger a los ciudadanos rusos étnicos de Ucrania, y se puede conseguir algún tipo de acuerdo internacional. Las soluciones son varias, pero los peligros son varios también. Señor Reich, pero en las sanciones ya se habla, incluso Alemania acaba de suspender la certificación que se le podía dar a ese gasoducto Nord Stream 2, y eso afecta a la economía rusa. Y se habla también en Inglaterra, por ejemplo, de congelar las cuentas de los multimillonarios rusos, incluidos los propietarios de algunos equipos de fútbol. Pero ¿usted cree, y perdón que le insista en eso, que eso va a funcionar? Fíjese usted que hay sanciones de Estados Unidos contra el gobierno o la dictadura de un país tan pequeño como Nicaragua, y
ahí sigue el señor Daniel Ortega muy tan campante. Sí, pero ahí sigue el señor Daniel Ortega, francamente, porque el resto del mundo no le pone mucha atención. Imagínese usted, por ejemplo, si las democracias de América Latina, en lugar de ignorar los crímenes de Daniel Ortega, tomaran acciones no bélicas, pero acciones políticas, económicas, comerciales, diplomáticas en contra de esa dictadura, y las de Cuba y las de Nicaragua, porque todas son aliados, ¿no? Todas son dictaduras comunistas y que representan un gran peligro al resto del hemisferio. Sin embargo, por muchísimos años, las democracias de América Latina se han escondido detrás de ciertos principios que para mí son falsos, de la no intervención, diciendo, no, esos son asuntos internos de otros países. Bueno, son asuntos internos hasta que comienzan a dolerles a ellos mismos, ¿no? Como por ejemplo en Panamá, cuando Noriega se convirtió en un dictador, el pueblo de Panamá quería que lo sacaran y nadie hizo nada. Siempre tiene que ser Estados Unidos el que toma las acciones, porque las democracias de América Latina han tenido esa historia de cientos de años de no involucrarse en las dictaduras de otros países, escondiéndose, en mi opinión, detrás de esa anticuada y bastante cobarde excusa de la no intervención. Señor Otto Reich, gracias por acompañarnos en RCN Radio con sus opiniones. Bienvenido. Mucho gusto. Analista y ex diplomático norteamericano que además fue embajador en Venezuela y en su momento fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. La frase más llamativa de lo que ha dicho Otto Reich: las excusas de Putin son las mismas de Hitler. Sí. Explicando que así procedió Hitler a partir de 1936. Nadie lo paró en seco. Hubo una diplomacia allí entre Francia e Inglaterra, pero fue inevitable lo que ocurrió, invadiendo Checoslovaquia, luego obligando a Austria a tomar decisiones, luego la anexión de un sector también austriaco y posteriormente la invasión a Polonia a partir del 1 de septiembre del 39. Dice, ojo, que esto está haciéndolo nuevamente Putin, y dice, ojalá aprendamos las lecciones de lo que ocurrió hace 80 años. Y hablaba también obviamente de las sanciones internacionales, Juan Manuel. La Unión Europea, por ejemplo, ya va a limitar el acceso de Rusia al mercado de los capitales europeos. Decía la Unión Europea en el comunicado, la agresión a Ucrania es ilegal e inaceptable. Y lo que nombraba Juan Carlos, ya el primer ministro británico Boris Johnson anunció que iban a congelar algunas cuentas de rusos en Reino Unido, y anuncios también esta tarde de más sanciones por parte de otros países europeos. Obviamente lo que se viene, y Juan Manuel, un pronunciamiento del viceministro de Exteriores ruso que dice que por ahora pues no planean desplegar tropas ni en Donetsk ni en Lugansk.